Queridos seguidores, la mentira y la propaganda empieza a desmoronarse como un castillo de naipes al más ligero toque. Ese toque, o mejor dicho, ese golpe, esa estampida bruta, ha sido la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca como un elefante en una cacharrería, a tope. Lleva prácticamente 15 días de mandato en el que está yendo a un ritmo frenético, como todos estamos viendo a través de órdenes ejecutivas, declaración de emergencia energética, aranceles para presionar a sus vecinos a pagar ellos el mantener la seguridad en la frontera, etcétera, etcétera. Y también a través del nuevo secretario de Estado que ha sucedido a Anthony Blinken, Marco Rubio, toda una ronda de contactos a nivel de política internacional. Más de 40 países han sido contactados. Entre ellos, desde luego, no estaba España, pero sí estaba Marruecos y, desde luego, los países de Europa del Este por el papel tan importante que van a tener en un nuevo acuerdo de seguridad que seguramente se pacte con Putin. Pero un elemento clave y fundamental que Donald Trump tiene fijado es la situación de Ucrania, al mismo tiempo que tener en el cajón de su escritorio, ese fantástico y famoso Resolute que hay en el despacho Oval, toda la información de las trapillerías y de las guarradas que han realizado durante décadas sus predecesores en clave de revoluciones de colores, el tulipán, revolución verde, golpes de Estado, financiación de terrorismo, etcétera, etcétera. Y para esto lo que ha hecho ha sido intervenir la agencia privada, pero que percibía dinero del contribuyente, entre otros, también de famosas ONGs como las de George Soros, Open Society, etcétera, etcétera, con el pretexto de llevar adelante proyectos de desarrollo, de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. USAID ha sido al final, como ya veníamos advirtiendo y explicando algunos, de hecho hasta hay fotografías de gente de ISIS, de Estado Islámico, y de Al-Qaeda con casetas, con material donde está el propio logo de USAID, pues ha sido intervenido por Donald Trump porque sabe que ha sido la herramienta que se ha utilizado para todas las trapillerías, golpes de Estado, todo lo que se ha hecho de manera encubierta para defender a punta de pistola los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el mundo. Y como todo esto está sucediendo, yo personalmente no creo que Donald Trump finalmente vaya a destapar todo lo que hay detrás de USAID, pero sí creo que lo quiere tener como digo, en el cajón de su escritorio por si en algún momento a él le pasara algo o para que todos los nombres que aparecen vinculados a todas esas operaciones encubiertas y a todo eso estén bien calladitos y no le molesten ni le estorben mientras él hace todo lo que quiere hacer en estos 4 años, que al final es una reestructuración de Estados Unidos y pasar de ser una potencia militar a ser una potencia industrial y económica. Pero en resumidas cuentas empezamos a ver ciertos indicadores y ciertas declaraciones de ciertas personas, damas y caballeros, y esto es lo importante de este vídeo, que por cierto, antes de seguir, si no le están, suscríbanse al canal, ahí abajo tiene el botón de suscripción, den me gusta y compártanlo, porque no verán esto en los medios de comunicación. A pesar de que algunos llevamos más de 2 y 3 años exponiendo que esto era lo que estaba pasando, que esto es lo que había detrás, que esta era la realidad, y sin embargo, eso, a pesar de que algunos como un particular, como yo mismo, nos jugábamos la vida en su día yendo a Ucrania y mostrando esta cruda realidad que estábamos apoyando desde España, pues nos ganábamos campañas de difamación, pro-Putin, pagados, mentira, bulo, etcétera, etcétera. La realidad es que este castillo de naipes empieza a venirse abajo. Toda esta propaganda y toda esta mentira para al final ir en la dirección que interesaba a la administración anterior, en concomitancia con las anteriores, desde luego con los Blinken, con los Obama, los Clinton, incluso los Bush, etcétera, etcétera. Pues esto todo ha saltado por los aires con unas declaraciones históricas del ya secretario de Estado para la Sanidad, Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy en estas declaraciones dice algo que es básicamente la corroboración de lo que algunos llevamos exponiendo desde hace 2 años, más tiempo, pero 2 años desde que empezó, incluso antes. Saben ustedes que en este canal, en enero del 22, ya dijimos que la invasión se iba a producir, que es lo que se buscaba por parte de Blinken después de las reuniones con Lavrov,
y de que esto iba a llevar abocado a la destrucción de Ucrania bajo los intereses de Estados Unidos y que los más perjudicados fuera de la propia Ucrania, desde luego, iba a ser Europa y desde luego España. Y esto se hizo con fines económicos y a través de tretas y de un subterfugio en el cual se implementó USAID y la señorita Victoria Nuland, que fue entonces allí, recuerden su famosa frase que fue grabada por teléfono, "Fuck Europe", pero empieza a salir más información que empieza a estar en poder del gobierno de Estados Unidos. Escuchemos a Robert Kennedy en las declaraciones a Tucker Carlson sobre la guerra de Ucrania que empezó en 2014 con el golpe de Estado al Maidán que hizo Estados Unidos y su implicación por parte de los gobiernos y administraciones anteriores, tal y como está diciendo no ya yo, sino Robert F. Kennedy, miembro del gobierno actual de Estados Unidos. 2014, there are riots it's called the Maidan Rebellion in Ukraine, which we're not told that we are financing those riots. The newspapers never told us, our government never told us. USAID, which is a CIA front, put $5 billion into funding those riots. Those riots lead to a coup d'etat against the first democratically elected government of the Ukraine. It was a government that refused to choose sides and to say we're going to be on the side of the West. So we wanted them out. A month before that government is overthrown, Victoria Nuland, who's the part of the centerpiece of the neocon ideology and who is now a high-level official in the State Department, has a secret call with the U.S. ambassador, which is tape recorded and is now public, which anybody can go and look up, where she is picking the new cabinet for the Ukraine, which is which is a U.S. Western cabinet. That's the point, is USAID doesn't really do, and the CIA don't do democracy. The CIA has overthrown, I think, 83 governments between 1947 and 1997. That's a third of the governments on Earth, and most of them were democracies. Damas y caballeros, estas declaraciones de Robert Kennedy son nada más y nada menos que lo que son: la realidad y la historia reciente de Estados Unidos y del Deep State. 5.000 millones que Victoria Nuland puso con la administración de Obama y después con la de Biden para financiar un golpe de Estado en Ucrania que provocó una guerra civil en 2014, porque en 2014 empezaba a funcionar el Nord Stream 1. Y Europa empezaría a ser provista de gas preponderantemente y a forjar una alianza estratégica y energética con Rusia. Se hizo saltar por los aires Ucrania con la finalidad de tener un pretexto para forzar esa separación que terminó de culminar cuando se puso en marcha el Nord Stream 2 en el año 2022, con lo que ya sabíamos todos que llevaría no solamente la guerra civil que ya habían propiciado en Ucrania, sino la intervención rusa, que era decir, como dijo Austin en octubre del 21, que iban a meter a Ucrania en la OTAN. Damas y caballeros, estos son hechos, ahora reconocidos por el propio gobierno de Estados Unidos. Ucrania saltó por los aires por la financiación y por el interés del gobierno de Estados Unidos. Se pagaron $5.000 millones para ello. Victoria Nuland, entonces secretaria de Estado para Estados Unidos de Obama, llamó por teléfono y ella nombró al gobierno de Ucrania para entonces. Y todo esto ha sido la música que ha estado sonando en clave geopolítica, mientras todo se desmorona, se derrumba y mucha gente se enriquece. Entre ellos 200.000 millones que en principio han ido para el complejo militar industrial por parte de los contribuyentes de Estados Unidos, sin contar los otros cientos de miles de millones por parte de otros muchos países como Alemania, Japón y desde luego entre ellos España, que hemos armado ¿qué? Una guerra innecesaria, una guerra ficticia y una guerra que ha servido para destruir un país para los intereses económicos de una superpotencia y del deep state de esta superpotencia. Tal es así que Zelensky, principal monigote en toda esta tragicomedia, de comedia no tiene nada, pero sí de trágica, ha empezado ya a ver las orejas al lobo. Y sabiendo que hay muchos generales suyos que tienen
mansiones en Mónaco y en muchos sitios del Caribe, entre ellos el mismo, etcétera, etcétera, ha empezado ya a hacer unas declaraciones que son bastante reveladoras. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, тощо, це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Але коли говорять, що Україна... Ya no se le ve, de hecho, esa cara de confianza ni ese semblante duro, sino una cara de susto. Él empieza a decir que de esos 200.000 millones, el 58% no ha llegado a Ucrania. No se sabe dónde está. Damas y caballeros, estamos hablando de 100.000 millones de los contribuyentes norteamericanos. 100.000 millones que los contribuyentes norteamericanos van a querer saber dónde están, dónde se han gastado, dónde han ido. Desde luego, como algunos ya sabían y los propios medios españoles publicaban en su momento, Ucrania y su gobierno tienen el índice de corrupción más alto de Europa y uno de los más altos del mundo. Y la guerra ha sido un negocio, del cual ha participado este traidor preponderantemente, que no tiene otro nombre, porque la figura de Zelensky ha sido una figura clave ¿para qué? Para destruir Ucrania y ponerla en manos de sus enemigos. Una parte, la anglosfera, Estados Unidos, BlackRock, que ya están diciendo que van a explotar los metales raros, que se van a quedar esto, que se van a quedar lo otro, y la otra mitad para Rusia. Ucrania nunca volverá a existir como la hemos conocido. ¿Por qué? Por la ambición y la corrupción de personajes como este, que para intentar eludir su responsabilidad se adelantan a los acontecimientos y empiezan a decir que él no sabe dónde está ese dinero que nunca ha llegado, que nunca se ha encontrado, pero que estará seguramente bien invertido en propiedades y en lugares donde se pueda garantizar tanto al señor Zelensky como a todos los traidores a Ucrania un porvenir en un lugar cálido. Esta es la realidad, damas y caballeros, presentada ahora por los propios miembros del Ejecutivo de Estados Unidos, que han intervenido USAID. Marco Rubio se ha puesto como director interino. Y van a salir muchas más cosas. Pero por lo pronto, todo el castillo de naipes, como empezaba diciendo, de mentiras, de difamaciones y de propaganda, donde aquí se han roto las manos a aplaudir todos los políticos sin excepción a estos asesinos y a estos corruptos, mientras algunos nos jugábamos el tipo por esclarecer y contar cuál era la verdad, finalmente sale la verdad. Finalmente sale la verdad. Y depende de ustedes que se difunda y que se conozca. Porque aquí el gran perdedor, después de Ucrania, desde luego, somos los europeos. Aquí los que hemos destruido por completo Europa hemos sido los propios europeos. La élite europea se ha suicidado construyendo un muro de Berlín al revés, un telón de acero al revés, tirando a Rusia a los brazos de China, mientras nosotros nos ponemos en una situación de sumisión cuando ahora encima llega Trump y dice no solamente sois sumisos, vais a ser esclavos y vais a dar todo lo que tenéis a Estados Unidos. El famoso que empieza a sonar ya Make Europe Great Again, que es un América para los americanos, que es el continente americano bajo el control y la esfera de Estados Unidos, con el Canal de Panamá, México, Canadá, Groenlandia, etcétera, etcétera, y ahora Europa también. Señores, hasta que no hagamos despertar una conciencia y una independencia y una libertad europea, esto lleva muy mal camino. Pero por lo menos que no conste que no lo advertimos y que no lo dijimos en su momento. Ahora se demuestra quién decía la verdad y quién mentía. Nada más, suscríbanse, por favor, den me gusta, compartan el vídeo si les ha gustado. Entonces, salud y libertad colectiva.